Yendo a la palabra, ahora vamos a ir de inmediato al estudio. Todavía no tendremos lectura. Eh, a veces nosotros vemos la palabra y nos centramos más que nada en profundizar en algunas cosas, a veces yéndonos a la periferia del mensaje o a veces yéndonos a asuntos microscópicos, introduciéndonos en palabras, en conceptos, en las profundidades de muchos términos, lo cual es bueno, las doctrinas, conocer sobre eso, y eso está súper bien, es necesario que lo hagamos. Pero a veces nos alejamos por eso, por hacer eso de lo fundamental. Está bien profundizar, está bien explayarse y conocer nuevas doctrinas, discusiones, controversias que pueden haber en algunos temas, pero no podemos alejarnos de lo que es lo fundamental en la fe. Y la palabra en Primera Timoteo nos recuerda precisamente eso, que tenemos que estar recordando lo fundamental. Y el contexto de Primera Timoteo en general era con personas que ponían en peligro la vida de la iglesia y que la podían hacer y que la podían conducir a lugares donde no estarían siendo alimentados como ovejas con buenos pastos, sino que más bien con otras cosas. Lo describe como vanas palabrerías, cosas que acarrean disputas más bien que edificación. Y en este caso, claro, en este caso sí eran cosas que podían alejar incluso a los creyentes. Y por eso también hay un énfasis en que el anciano, los obispos de la iglesia sean hombres aptos para enseñar a los hermanos varones íntegros, dispuestos a guiar también a la iglesia y ser un ejemplo de madurez, así como también los diáconos ser un ejemplo de servicio. Y lo que veremos hoy es el corazón de la carta, el centro de la carta donde se ve tanto la intención de toda la carta de Primera Timoteo, así como la misión que tenemos que cumplir, el mensaje que debe llevar la iglesia. Por eso acá vamos a estar hoy día en la palabra centrándonos en nuestra misión, así como también en nuestro mensaje, el mensaje que debemos llevar. Y para eso vamos a ir a Primera Timoteo 3, versículo 14 al 16. Voy a leerlo y luego de eso vamos a orar. Dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Señor Padre Santo, te rogamos que en esta tarde tú nos ayudes, que tú obres en nuestra vida para que podamos abrir los ojos de nuestro entendimiento y contemplarte a ti claramente y escuchar tu palabra, comprender qué es lo que tú quieres que seamos como iglesia, así como también cuál es el mensaje que tú quieres que prediquemos como iglesia. Padre Santo, transforma nuestras vidas a través de tu palabra. Y ayúdanos, Padre Santo, también a gozarnos en ella, a estar atentos a lo que tú hables a nuestro corazón, que sea el Espíritu Santo usando mi voz, que sea, Padre, el Espíritu Santo también haciendo que cada uno de los hermanos esté atento a lo que tu palabra diga y aplicándolo a sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Esto te escribo, comienza diciendo el texto, y es como que dijera, aunque espero ir pronto a verte, Pablo, diciéndole a su discípulo, Timoteo, a quien había encargado que pastoreara la iglesia en la ciudad de Éfeso, aunque espero ir pronto a verte, ahora escribo para ti estas cosas, para que sepas cómo manejarte. Pablo quería animarlo, sabiendo que había mucha gente que lo podría estar más bien alejando de la misión, alejando de la forma de llevar el mensaje, siendo insolentes con la palabra de Dios, manejándola a su antojo, siendo arrogantes en el pastoreo de la iglesia. Y Pablo expresa este deseo de estar con Timoteo, que probablemente quizás lo cumplió en algún momento, porque entendemos que cuando Pablo escribió Primera Timoteo no estaba preso, estaba libre. Y lo que está haciendo acá más que nada es manifestar la preocupación que él tenía por la iglesia en general, lo cual debe ser también un ejemplo para cada uno de nosotros.
ni un segundo más él quería retrasar su visita. Él quería cuidar bien a la iglesia, guiarla en los caminos del Señor. Pero como no podía ir de inmediato, así en ese mismo momento, tomar sus maletas y partir para allá, él escribe entonces esta carta. Y en cierta medida, claro, era malo para la iglesia que Pablo no pudiera ir presencialmente, porque obvio era mucho mejor una visita presencial, y ahí él pudo haber enseñado todo lo que quería. Pero finalmente resulta en una bendición tremenda, porque quedó todo este registro escrito que hasta el día de hoy podemos leer. Quizá la intención de Pablo era que esto lo leyera Timoteo y quizá un poco de los ancianos de la iglesia en Éfeso, pero gracias a que el Señor estimó como bueno que quedara este registro escrito, lo podemos leer hoy y tenemos la palabra de Dios para nuestras vidas. Y Pablo lo escribe, él dice, esto te escribo. Pero finalmente era el Espíritu Santo el que estaba hablando en cada una de las palabras que Pablo escribía. Y al ser algo inspirado por el Espíritu, también es autoridad para nuestras vidas. Y está diciendo entonces Dios que esto es para nosotros también. No es un simple consejo humano, sino que es el consejo sabio de Dios. Y estas enseñanzas quedan entonces plasmadas acá, como también queda plasmado el amor que se debe tener por la iglesia, la esperanza que se debe tener en que Dios permita que la edificación ocurra de la mejor forma. Y Pablo escribe, pero también tenía fe y esperanza que podría ir allá. Y se ve como esta mezcla de diligencia, así como también de fe. No es simplemente Pablo escribiendo porque ve imposible ir a verlos y si Pablo no escribe todo va a salir mal. No, sino que también está la esperanza de que en los planes de Dios esto se pueda concretar de mejor manera y él pueda ir para allá. Y no es solamente esperanza, no es solamente fe de Pablo, sino que también es un siervo de Dios trabajando. Es alguien que ora, pero que también obra. Ora con esperanza, pero obra con diligencia. Por eso Pablo escribe esto, aunque tiene esperanza. Porque si uno dice, si tiene esperanza, ¿por qué lo habría de escribir? Él tenía la confianza de que iría para allá. Pero no es que hubiera falta de fe en su vida, era fe mezclada con diligencia. Como algunos lo dicen, es como un dicho bien común, que una persona tiene que orar como si todo dependiera de Dios, pero tenemos que obrar como si todo dependiera de nosotros. Esa mezcla se ve acá, en que Pablo escribe y obra también él con sus manos de esta forma, con su pluma, para la iglesia, pero también tiene esperanza en que Dios sea el que haga la obra. Y luego en el versículo 15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuando dice cómo debes conducirte, recuerda Pablo acá a Timoteo que él es como un mayordomo puesto a cargo de cuidar una casa. Imaginen ustedes un hombre que es mayordomo y que está puesto a cargo de cuidar la casa de un hombre rico. Imaginemos que lo va a hacer con diligencia, que lo va a hacer con preocupación, con cuidado. ¿Por qué? Porque es su trabajo y lo tiene que hacer bien. Y si lo hace mal, caerá sobre él este hombre con toda su autoridad, porque él es su trabajador, el hombre rico es su jefe. Y sería un hombre entonces que trabaja en esa casa noche y día, que sabe cómo conducirse en esa casa y sabe las compras que debe hacer. Por ejemplo, sabe todo lo que debe reparar, a quienes debe llamar, lo que debe limpiar, las personas que pueden entrar en la casa, los que no pueden entrar, etc. Y un poco de ignorancia en su tarea puede hacer que todo se desplome y entre una persona que no debía haber entrado nunca y hace un daño tremendo. Si esto es así para cuidar la casa de un hombre simplemente, ¿cuánto no sería para cuidar la casa de Dios? Y un pastor es una persona que debe saber cómo conducirse en la casa de Dios, que la debe cuidar de todo peligro, de todo aquel que se haga llamar maestro, que se haga llamar pastor, diácono, siendo que en verdad lo que busca más bien es aprovecharse, y quizás son personas tal vez no con mala intención, pero que no están capacitadas para eso.
y que deben esperar más, pero su impaciencia, su vida impulsiva los lleva a esto. Pero ¿qué tienen en común todas estas personas? Que no están listas y no deben estar en la posición que tienen que estar, sino que tiene que haber en ese lugar personas que estén dispuestos y preparados para llevar la pura verdad de Dios a la iglesia. Y la idea de casa de Dios no es tanto la de un lugar con 4 paredes, con un techo y una puerta, sino que la de una familia. Esa es la idea de la casa de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Y eso es lo que somos. Somos un grupo de personas que ha sido adoptados como hijo de Dios y que tienen a Dios como único Padre y que somos todos hermanos. Y como cuando la Biblia habla de personas que fueron salvas, ellas y su casa. Y no es que las paredes fueron salvadas, no, sino que su familia fue salvada. Y es como también en el Antiguo Testamento se habla de la casa de Jacob y no se refiere al lugar donde Jacob vivía, sino que a sus descendientes, a su familia. Entonces eso es lo que es una iglesia, una familia, una iglesia que incluso que no tiene templo, aún así si se congrega en cualquier lugar para ser columna, para ser baluarte de la verdad, es una iglesia. Aunque no tengan todas las estructuras, todos los equipos, toda la historia, el reconocimiento de los demás, eso está de más cuando ese cuerpo de creyentes realmente está siendo una familia que busca crecer para la gloria de Dios y fundamentándose en su palabra. En Efesios 2:19, Pablo dice esto mismo. Dice, así que ustedes ya no son extranjeros, ustedes ya no son advenedizos, sino que son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y esa es la misma palabra, este oikos en griego, que es la idea de una familia, en verdad. Y a esta familia, que es la iglesia, se le llama la congregación o la iglesia del Dios viviente, que es una conexión hermosa con Dios en el Antiguo Testamento, donde vez tras vez se le llama a Dios el Dios viviente. A Josué, por ejemplo, se le dice, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, a todos ellos, pero que es el Dios viviente, dice al comienzo ahí en Josué 3:10. David, por ejemplo, en 1 Samuel 17:26, también David estaba indignado porque Goliat provocaba a los escuadrones del Dios viviente. El salmista también, en el Salmo 42, versículo 2, dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y la idea es esa. En medio de muchísimos dioses falsos, de mentiras, de mensajeros de mentiras, hay un Dios verdadero, hay un Dios vivo y hay un Rey eterno. En medio de ídolos muertos, Dios es Dios viviente. Lo que nos está diciendo, realmente, Dios está acá. Dios nos está cuidando, Dios es Dios viviente, Dios está escuchando nuestras oraciones ahora, Dios está escuchando nuestros cantos, Dios está escuchando la predicación, Dios está acá, Dios vive. Dios no es un Dios muerto, ni es un Dios que duerme y que hay que despertarlo de vez en cuando, no, sino que Dios es Dios siempre y en todo momento vive, es viviente. Y eso en el contexto de la ciudad de Éfeso, acá quizás no nos impacta, no, pero en la ciudad de Éfeso era importante, era confrontacional, te podrían haber incluso matado por haber dicho esto, con la cultura y con toda la religión que había en esa ciudad. Que alguien dijera este mensaje de que Dios era el Dios viviente, da a entender que los demás dioses no son vivientes, que los demás dioses son falsos, y en Éfeso la religión era muy abierta y muy dada al sistema politeísta, y lleno de otros dioses, donde la diosa Diana, o Artemisa también conocida, era la que mandaba, la más grande, la más predominante. Era allá una religión caracterizada por templos grandísimos, estructuras tremendas, llenas de historia. De hecho, el templo de la diosa Diana de Éfeso era considerado un monumento, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero ahora la palabra de Dios
dice que la iglesia es columna y cimiento, baluarte de la verdad. Y en este caso, sí se está haciendo la comparación, cuando dice columna de la verdad, sí se está haciendo la comparación de la iglesia con un edificio. Antes lo vimos como una familia, pero ahora es un edificio sostenido por columnas. Y que sin esas columnas se desploma, se cae todo. Y el templo de Diana, por ejemplo, era caracterizado por sus columnas, era famoso por eso. Eran 127 columnas que sostenían toda la estructura. Y cada una de las columnas de esas 127 eran regalo de un rey, no sé, no es que cualquiera la puso ahí. Todas hechas de mármol y adornadas, algunas con joyas, algunas incluso bañadas con oro. Pero por sobre todo la importancia, más allá de quién la había hecho y toda la cosa, es que si no estaban esas columnas, la estructura se caía, y así de simple. De la misma forma, la iglesia, cuando se aleja de la verdad, de la palabra de Dios, se transforma en un edificio sin columnas que en cualquier momento se cae. O todos se preguntan cómo es que esa iglesia se sostiene, cómo se mantiene viva, si no viven en la predicación de la palabra, si no viven en la proclamación, si no obedecen la palabra. Y la idea de baluarte es más bien la del cimiento, la base sobre la que descansa toda la estructura, cuando dice baluarte, incluyendo también las columnas, pero la idea es la misma, es el cimiento, la base. Sin la verdad predominando como base de la iglesia, es extraño que una iglesia crezca, es extraño que se sostenga en pie, más aún que esté glorificando a Dios. ¿Y cuál es la conclusión hasta acá? La misión de la iglesia es fundamentarse en la palabra de Dios, predicar la verdad de la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios, edificar con esa verdad cada ladrillo que se coloca, cada ladrillo espiritual en la edificación de la iglesia es en base y en los mismos materiales que las columnas y los cimientos. ¿Cuál es el material de cada ladrillo? La verdad de la palabra de Dios. La pregunta entonces es, ¿cuál es la responsabilidad de aquellos que llevan vez tras vez la palabra de Dios a los hermanos? ¿Cuán grande es esa responsabilidad? ¿Cuán tremenda? ¿Cuál es el peso que cae sobre cada uno de estas personas? Pero también, no solamente eso, no solamente veamos a los predicadores, a los pastores. ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno? Porque cada uno es parte de la iglesia. Y al ser nosotros parte de este edificio espiritual, también somos llamados cada uno de ustedes, no solamente los predicadores, sino que cada uno de ustedes columna y baluarte de la verdad. Cada uno de ustedes es necesario que ande en la verdad, que la viva, que la proclame, sobre todo los pastores, sí, pero eso no exime a todos y a cada uno de nosotros. Dios no envía ángeles a predicar, no se revela en sueños, sino que lo hace exclusivamente por medio de la palabra de Dios, que debe ser predicada por medio de hombres y mujeres como nosotros. Y por supuesto, la verdad de Dios tiene que ser predicada apuntando y centrándose en el Evangelio de Jesucristo crucificado, por amor a los pecadores, para llevarlos a Dios, para ser criaturas que vivan para Él, para buenas obras, para gloria suya. Debemos entonces defender la verdad del Evangelio sin dudar, llevar este baluarte, esta columna, siempre con esos mismos materiales ir edificando. Ahora la pregunta es ¿cómo defendemos esta verdad? Y me gusta mucho cómo lo plantea el pastor John MacArthur, quien en su comentario de este pasaje específicamente, él menciona 8 consejos, en verdad, para que podamos defender la verdad. Primeramente, creyendo la palabra. Así como Pablo decía en Hechos 24:14, yo sirvo al Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. En segundo lugar, memorizando la palabra. Como decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Memorizar la palabra es la mejor forma de grabarla para que constantemente nos esté recordando qué es lo bueno, qué es lo agradable delante de Dios, así como qué es lo malo, cuál es el pecado que tenemos que evitar.
En tercer lugar, meditando en la palabra. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En cuarto lugar, además de creerla, además de memorizarla, además de meditar en ella, estudiarla, a fin de que nos presentemos a Dios como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Y saben que la usan bien porque la han estudiado, la conocen, saben entenderla bien. En quinto lugar, defendemos la palabra obedeciéndola. Como Jesús dijo ahí en Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen las palabras y la guardan. Y que también es la idea de obedecer la palabra, de llevarla a la práctica. No es gran cosa, en verdad, oír la palabra, memorizarla, estudiarla, meditar en ella, si no la obedecemos. En sexto lugar, defendiéndola. Y por ejemplo, Pablo le dice a los filipenses que él estaba puesto para la defensa del Evangelio, en Filipenses 1:17. La verdad siempre recibirá ataques, sobre todo en estos tiempos donde todo es relativo, donde se ataca a todo aquel que dice que la verdad es absoluta. Defendamos la verdad. La iglesia tiene que estar lista, preparada para defender, contender por la verdad. En séptimo lugar, viviendo la palabra. Los creyentes tienen que tener una mente controlada por la palabra de Dios, que nuestra conciencia esté cautiva a la palabra de Dios, que no podamos hacer nada, en verdad, sin saber que estamos haciendo lo que la palabra de Dios dice. Y por último, proclamándola. Los creyentes de la iglesia de Dios tienen que ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Cómo hacemos eso? Proclamándolas, porque Jesucristo mandó que así se hiciera. Y este hombre, al final, cuando escribe todos estos 8 consejos que yo he compartido con ustedes, estos 8 consejos para defender la palabra, dice: la suprema misión de la iglesia, la misión de la iglesia, de ustedes, porque ustedes son la iglesia, es defender el valioso legado de la palabra de Dios. Qué privilegio sustentar la verdad dada a nosotros por nuestro Salvador. Bueno, ahí fin de la cita. Y luego de comprender nosotros ahora que la misión de la iglesia está en ser columna, en ser baluarte de la verdad, debemos comprender entonces cuál es el mensaje que conforma esta verdad. Y Pablo lo resume todo maravillosamente en el versículo 16, diciendo que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, creído en el mundo, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y esta afirmación donde dice indiscutiblemente grande es el misterio, se asemeja en parte a un acontecimiento ocurrido precisamente en la ciudad donde se da todo esto, en Éfeso, donde está pastoreando Timoteo. Así que miren lo que dice Hechos 19, versículo 28, donde ocurre todo un conflicto, una contienda bien no menor, como se diría en ese lenguaje de ahí. Hechos 19, versículo 28. Y en medio de toda esta disputa, esta ciudad donde predominaba la diosa Diana, donde gobernaba este dios falso, en verdad ni siquiera existía, pero estaba este templo magnífico que adoraban también estas personas, ellos decían, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y el texto después dice que estuvieron largo tiempo gritando eso. No fue que solamente lo gritaron una vez, estuvieron largo tiempo gritando eso. Y el título de este mensaje, de verdad, tremendo, que hubiera sido muy controversial de ellos, de decir, no es grande Diana de los Efesios, sino que indiscutiblemente, y esto no se discute, esto es así, grande es el misterio de la piedad.
que también lo podríamos encontrar en otras partes como el misterio de la fe o simplemente como el misterio, que es la idea de algo que era desconocido y por tanto era misterioso, pero que ahora ya ha sido revelado para que lo podamos entender, pero que en el Antiguo Testamento quizás no lo hubiera ni siquiera imaginado cómo era realmente. Y creo que Lucas, en el capítulo 24, miren, vayamos allá, Lucas 24, versículo 46, lo resume muy bien, donde dice: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y eso se convirtió en el tema de la predicación apostólica, de los apóstoles. Y en Hechos 10, miren, vayamos un poquito más adelante a Hechos capítulo 10, versículo 37, dice lo siguiente: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y noten esto, cómo describe todo esto, el mensaje que está acá. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios, que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pero en aquellos tiempos donde incluso los profetas habían escrito eso, había muchos que no entendían todo lo que Dios estaba diciendo, que en verdad era algo que todavía no había sido revelado. Pero en el momento donde estamos acá, ya con Pablo escribiéndole a Timoteo, esto ya era entendido claramente. Era Jesucristo en quien se cumplían todas las profecías del Antiguo Testamento, y esta es la base ahora del cristianismo que tenemos nosotros. Este misterio de la piedad es sobre lo que debemos construir, sobre lo que tenemos que vivir, y es el mensaje el mensaje por el que los apóstoles, por el que muchos de los mártires dieron su vida en aquellos tiempos, y muchos otros la siguen dando en otros lugares ahora en estos mismos tiempos. El mensaje que lleva a otras personas a ser adoradores de Dios, que vivan haciendo lo agradable, lo bueno delante de Él. Por eso se le llama el misterio de la piedad, porque piedad se entiende en la Biblia como lo que es bueno, lo que es agradable delante de Dios. Entonces acá, en este misterio, ya desglosándolo, se plantean tres paralelos, donde se relaciona la carne de Jesús con el espíritu de Jesús. Luego también se relaciona a los ángeles con los gentiles, y después a la tierra con el cielo. Son contrastes marcados que vemos acá en este pasaje. Entonces vayamos viendo en mayor detalle el texto, donde dice: Dios fue manifestado en carne. Aunque en algunos textos de los más antiguos de este mismo versículo, en la palabra, no incluyen esta palabra de Dios, sino que más bien simplemente dicen Él fue manifestado en carne. Pero aún así se entiende que se está hablando de Jesucristo, y también se entiende que Él es Dios, que es autoridad y que es el centro de toda la verdad de Dios. No se habla de seres humanos siendo manifestados en carne, ni de ángeles siendo manifestados. Los seres humanos desde un comienzo son carne. Y los ángeles se entienden como criaturas inferiores a Cristo. Y este texto claramente está hablando de Jesucristo. Y los ángeles siempre están en actitud de adorar a Dios y nunca están recibiendo adoración. Y acá dice que Jesucristo fue recibido arriba en gloria. Por lo tanto, es que hay algunos que muchos ocupan este mismo texto para decir que no está hablando de Jesucristo, sino que está hablando simplemente de Dios. O de alguna otra cosa, que Jesucristo no necesariamente es Dios, también dicen otros. Pero el término manifestado
no significa traer a la existencia, no significa crear, sino que es más bien hacer visible lo que ya existe. Y noten que Jesucristo no fue un ser creado, sino que simplemente fue un ser manifestado. De hecho, él dice claramente ahí en Juan 8:58 que existía antes que Abraham existiese. Y eso fue hace miles de años. Él ya existía. Y no es que sea muy antiguo, tampoco es que sea no nada de eso, sino que simplemente Él es eterno. Él estaba desde antes. Por tanto, Cristo es Dios tomando forma de hombre sin dejar de ser Dios, siendo 100% hombre y siendo 100% Dios. Es una unión perfecta que se da acá, que se conoce como la unión hipostática, en donde está toda la naturaleza de Dios y toda la naturaleza del hombre unida a la perfección en una persona. No es que Jesucristo se divida en dos, siendo 50% hombre y 50% Dios, no es eso. Dios está siempre en una unión perfecta y total, donde está toda la plenitud de la deidad de Dios en este hombre que es nuestro Señor Jesucristo. Y lo importante acá, más allá de todo lo académico, más allá de todo lo intelectual, que sería entender esta unión hipostática, es que Dios se hizo hombre. Eso es lo que tenemos que entender. Dios se hizo hombre para rescatarnos. Nosotros que estábamos en lo más profundo de nuestra condenación, de la muerte, a nosotros Cristo descendió en la misericordia de Dios y nos rescató, nos salvó, tomando nuestro lugar de hombre pecador que debía pagar por sus pecados. Y eso es lo que hizo Cristo al ser manifestado en carne. Si Cristo nunca se hubiera hecho hombre, no hubiera podido simplemente pagar todos los pecados de nosotros, porque era necesario que fuera un ser humano el que pagara por los pecados de los otros seres humanos. En Hebreos 4:15, miren, vayamos allá a Hebreos 4:15, donde dice, hablando de Jesucristo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y esa es la idea de un Dios manifestado en carne. Un Dios que haya vivido como humano, que haya sufrido como humano, que haya muerto como humano, pero que no haya pecado. Que en verdad sea justo, que en verdad sea puro, digno de ser considerado como un buen sacrificio, agradable a Dios. Pero, y todo eso llevado a la gloria también de ser Dios mismo, siendo Dios el que debía pagar lo que ningún ser humano podría haber pagado nunca. Lo segundo que tenemos acá en este gran misterio de la piedad es que es justificado en el Espíritu. Y la palabra justificado es la idea de dar testimonio de que realmente Él es lo que dice ser, Él es declarado Dios, es reconocido como tal. La idea no es la de que Dios necesitaba a otro que estuviera diciendo, que estuviera haciendo lo justo, como es el caso de nosotros, que necesitamos ser hechos justos mediante la justificación de Jesucristo. Y sin esta justificación simplemente somos culpables, somos condenados a la ira eterna. Pero acá el término es el mismo que, por ejemplo, el rey David en el Salmo 51 usa cuando dice para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. No es que antes Dios no haya sido justo, no es que antes Dios no haya sido puro, simplemente está siendo reconocido como tal, como el que siempre ha sido. Es reconocer con reverencia, con gratitud, con adoración, que Jesucristo es digno de adoración, de semejante alabanza. Que aquel, el mismo que es manifestado en carne, también es perfecto en su justicia, así como Dios también lo es, porque Jesucristo es Dios. ¿Y por qué esto? Porque la palabra en el Espíritu, donde dice ahí, da a entender algo distinto a lo que es el cuerpo, algo completamente opuesto a lo que es la carne, ¿sí? Es lo que es espiritual. Y en este aspecto Jesús es declarado justo, es declarado santo también, es declarado inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que es lo que dice Hebreos 7 en el versículo 26.
Pero acá está la discusión también que algunos presentan sobre si esto que dice ahí en el espíritu se refiere simplemente a lo espiritual que había en Jesucristo, eh, o era también la justificación de Cristo por medio del Espíritu Santo. Y ahí se comprende, claro, que diga espíritu con mayúsculas, porque si lo vemos en alguna Biblia va a decir espíritu con mayúsculas, ahí mismo. Y esa es la referencia que podemos ver en Romanos. Miren lo que dice en Romanos en el capítulo 1, justo al comienzo, en el versículo 3 y 4, donde se ve este contraste entre la humanidad de Jesucristo y también el espíritu de Jesucristo. Es lo mismo, pero esta vez hablando del poder del Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Romanos capítulo 1, versículo 3 dice, hablando de Jesucristo, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, hablando ahí del Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Y es precisamente la resurrección de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, la mayor prueba de que Él realmente es Dios, Él realmente es digno de adoración y que sus palabras son verdad, porque aquel que dijo que resucitaría el tercer día, verdaderamente lo hizo. La palabra de Jesús es real, es fiel, es verdadero lo que dice, que Él es el Hijo de Dios sin pecado. Y con la confirmación de que Él resucitó efectivamente de los muertos. Entonces algunos dicen que justificado en el Espíritu es que la vida de santidad de Jesús, al ser sin pecado y mostrar también todo el poder de Dios en sus palabras y sus hechos también, demostró que realmente Él, Jesucristo, era Dios. Otros dicen que es el Espíritu Santo, obrando en la vida de Jesucristo para demostrar que Él en verdad era Dios por medio de la resurrección. Ahora, yo personalmente, y esta es mi opinión, yo comparto ambas. Y creo que bien pudo haber sido que Pablo tenía incluso esa doble intención ahí, las cuales las dos son bíblicas, las cuales las dos están fundamentadas en la Escritura, las dos son buenas y verdaderamente corroboran y justifican a Jesús como Dios. Entonces ahora, entendiendo esto, un Dios manifestado en carne, un Dios justificado en el Espíritu, pasamos al segundo contraste que es entre los ángeles y los gentiles. Y acá primero dice, visto de los ángeles. Y cuando el apóstol dice que fue visto de los ángeles, quiere decir que la manifestación del misterio de Jesucristo, este Jesucristo manifestado en carne, justificado en el Espíritu, fue tan grande, fue tan majestuosa que llamó la atención de todos los ángeles. Que la realidad de Jesús dando su vida por los pecadores y la vida que persiste ahora también en la iglesia todavía, es algo que es un espectáculo en verdad para los ángeles, que los deja con la boca abierta. Ellos ya sabían que la humanidad sería redimida, pero no comprendían cómo en verdad se iba a llevar esto a cabo y que realmente la iglesia iba a ser incluso capaz de sufrir, incluso capaz de dar la vida a muchos para esto. Cuando Jesús nace, cuando Jesús se manifiesta por primera vez en carne, los ángeles también lo ven y dicen ahí cuando se manifiestan estos ángeles anunciando a los pastores que estaban en aquella región donde Jesús nació, que fueran a verlo, dice que repentinamente se manifestaron una hueste, una gran cantidad, una multitud de ángeles que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y este es un patrón que se sigue viendo hasta el día de hoy, a los ángeles contemplando todo este panorama de la obra de Cristo en la cruz y la obra presente ahora de Cristo en la iglesia, porque es la obra de Cristo en la iglesia, y se maravillan al ver eso, al ver el sufrimiento de muchos de la iglesia por llevar a cabo el mensaje, y ellos se maravillan y transforman y ven cómo se transforma la vida de la iglesia en un espectáculo para ellos. Que en 1 Corintios 4:9 Pablo dice así también, nos transformamos en un espectáculo para los ángeles. Lo que sigue ahí después es predicado a los gentiles, que es algo que se concreta más que en el ministerio de Jesús en la tierra, mientras estuvo ahí con los apóstoles, se concreta más bien después de eso. No dice que Jesucristo predicó a los gentiles,
sino que Jesucristo fue predicado a los gentiles. Y eso es porque el mismo Señor Jesucristo lo ha encomendado en Mateo 28, del 19 al 20, donde dice: vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas, y yo estaré con ustedes siempre. Y como dice en Hechos 1.8, donde habla de la promesa del Espíritu Santo, donde se promete que vendrá este Espíritu y les dará poder para que sean testigos de Jesucristo en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria, hasta lo último de la tierra, a fin de que en todas las naciones y en todo el mundo sea creído este mensaje. Porque ese es el resultado. Y es la frase que sigue, donde se ve este contraste también entre la tierra y el cielo. Pero está también esta idea de creído en el mundo, creído en el mundo. Lo que antes había sido imposible de creer porque el mundo era pagano. Tenían todos sus dioses, dioses falsos, así como Diana, por ejemplo, Diana de los Efesios, que eran imponentes, eran las religiones que dominaban, el sistema demoníaco que estaba presente ahí era también imponente, de forma tal que muchos de los judíos preferían mantenerse alejados de los gentiles, no tener contacto con ellos alguno, para no contaminarse ellos. Incluso si era necesario desobedecer a Dios con eso e ignorar mucho de los salmos, de la escritura en general, que habla de las distintas naciones alabando a Dios. Alábenle todas las naciones, dicen los salmos. Pero muchas veces prefirieron alejarse de los gentiles por temor a contaminarse también con ellos. Pero el Evangelio de Jesucristo rompió todos los obstáculos, todos los temores, y realmente fue predicado a los gentiles y creído en el mundo. ¿Por qué? Porque así estaban los planes de Dios. Estaban en los planes que así fuera. Y Cristo, su persona, su mensaje, triunfó finalmente en un mundo que para muchos era obvio y sabido que lo rechazarían. Y así el Evangelio atravesó incluso océanos. Atravesó incluso cordilleras, incluso llegó hasta Chile. Y podemos ahora escucharlo, podemos ahora proclamarlo con autoridad, podemos obedecerlo, podemos deleitarnos en su palabra y decir que aquel que se manifestó en carne y anduvo entre los hombres, ahora ha sido recibido en gloria. Que es lo último que tenemos ahí en el mensaje. Una de las mayores pruebas de simplemente la gloria de Cristo, la hermosura de toda la perfección de Jesucristo. Él no murió y pasó a ser polvo. No murió y se reencarnó en cualquier otra cosa que sea. No tuvo un final miserable y se pudrió en una tumba. Sino que la tumba está vacía. La tumba está vacía. No hay rastro alguno de Jesús. Porque Jesús está en los cielos, en gloria, en majestad, exaltado a la diestra del Padre para que toda rodilla se doble delante de Él. En Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 11, se describe este acontecimiento, en Hechos 1, donde dice, en el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. En Hebreos 1.3 también dice que él, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. A los filipenses Pablo les escribió que Jesucristo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y este es el mensaje que tenemos que proclamar, coronado siempre con aquella cruz, con aquella tumba vacía, aquella cruz en la que Jesucristo cargó nuestros pecados, donde los llevó, para que seamos ahora nosotros hechos hijos de Dios, si realmente creemos este mensaje, si lo guardamos, si lo obedecemos, si lo amamos, si también lo proclamamos, y vemos esta verdad de Jesucristo crucificado, y Jesucristo resucitado, y Jesucristo en gloria.
La iglesia, nosotros, somos columna, somos baluarte de este mensaje, de esta verdad. Tenemos que llevarla. ¿Y cuál es este mensaje? ¿Cuál es este mensaje que tenemos la responsabilidad de llevar? Este mensaje es Jesucristo, aquel que fue anunciado, que decidió manifestarse ante nuestros ojos, aquel que es digno de adoración y siempre lo ha sido, aquel Jesucristo que los ángeles sirven, que es el más grande ejemplo también ahora para nosotros, el ver cómo todos los ángeles contemplan la grandeza de Dios. Vivamos este misterio de todo lo que es agradable delante de Él. Prediquémoslo en el mundo entero, sabiendo que Dios tiene preparada gente para creer en Él en todo el mundo, para recibir este mensaje. Oremos en verdad para que ahora esta verdad, este misterio grande, tremendo, sea manifestado en nuestras vidas, a fin de que lo contemplemos más claramente, a fin de que lo obedezcamos, a fin de que nos deleitemos en la palabra y cumplamos bien la misión de la iglesia. Tenemos que orar ahora para cumplir bien esta misión de la iglesia, el cual es llevar este mensaje, este gran misterio de la fe, este gran misterio de la piedad, el cual es Jesucristo. Amado Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad hermosa, Señor, indiscutiblemente grande es este misterio, Señor, y queremos adorarte, queremos reconocerte como Dios y queremos reconocer que tu palabra es bella, hermosa, es una palabra que da vida, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra da aliento al cansado, porque fortalece los huesos, Padre, de todos, incluso da vida al que está muerto, Señor. Gracias porque tú nos has salvado y estando muertos espiritualmente, tú nos has salvado para vida eterna, para servirte, para buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano. Gracias, Padre Santo, por todo. Y te ruego, Señor, ahora, que transforme nuestros corazones en un corazón que busque proclamarte, que busque ser columna de la verdad, que busque llevar esta misión de la iglesia y que busque, Señor, vivir este mensaje, que es un Jesucristo glorificado, un Jesucristo crucificado, un Jesucristo que anduvo entre nosotros, que dio la vida por nosotros. Ese Jesucristo predicamos y es el que tenemos que vivir también, el que debe ser el centro de nuestra vida y de toda la iglesia. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.